Voy a ser breve y conciso. Este video probablemente tenga muy pocas vistas, así que si llegaste hasta acá, aprovechalo porque realmente está muy bueno y vamos a ver algo que nadie explica prácticamente. Así que, ¿sabés de ETF probablemente? Los básicos, los conocidos, lo que todo el mundo habla, lo que nosotros ya te explicamos también, pero hoy vas a conocer algo nuevo y muy copado. Así que ahora sí, empecemos. En este video vamos a empezar hablando del ETF ARK. Igualmente en la descripción de este video vas a tener todo segmentado de qué vamos hablando en cada minuto, pero arranquemos primero que nada por qué es este ETF. En Argentina es bastante conocido últimamente porque se lanzó hace más de un año, pero se lanzó su CDR, entonces un poquito más conocido se hizo, es muy tecnológico, a muchos les gusta, pero ¿qué es específicamente el ETF de ARK? El ARK es un ETF de empresas tecnológicas, como te decía recién, pero no las más conocidas, sino algunas más bien disruptivas, de segmentos como por ejemplo biotecnología, robótica, AI, o sea, inteligencia artificial, IoT y fintech, que, como probablemente te imagines, son las empresas que más suelen subir en bolsa cuando la bolsa está justamente subiendo. O sea, tienen muchas subas porque al ser tecnología es donde más se invierte. ¿Eso qué significa? Muchísimo potencial de ganancia, lo cual conlleva un elevado riesgo. Igualmente, resumen, ¿qué es el ARK? Es un fondo que invierte en empresas tecnológicas y disruptivas de alto crecimiento. Sencillo. Con esto pasamos a la segunda parte de qué empresas componen este índice, como el S&P 500 son las 500 más importantes, el Nasdaq 100, la 100 tecnológica, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles componen el ARK? Vamos a las pantallas, vamos a ver dos que seguramente las conozcas ambas. La primera es Tesla súper conocida, y más abajo, bueno, también tenemos Zoom es bastante conocida, pero no por estar cotizando en bolsa, y más abajo la que quiero buscar es Meta, que sé que está, pero no la encuentro. Bueno, vamos a buscarla más fácil así. Meta, acá está, así, Meta Platforms, que es Facebook, Instagram, bueno, WhatsApp, todas estas juntas. También tenemos algunas otras que por ahí conozcas. Unity es bastante conocida, Palantir es conocida, Shopify es conocida. No son de las más nombradas, o sea, acá son Tesla y Meta las grandes, las mega compañías, y después tenés algunas otras que probablemente conozcas, como te decía recién, pero no son Google, Apple, Microsoft, Amazon, típicas de siempre. Eso está muy bueno porque estamos invirtiendo en un índice que no va a lo mismo de siempre. Es una diversificación bastante interesante con un riesgo muy interesante, justamente también muy grande, que nos permite una ganancia brutal en el caso que el mercado suba. Pasando al apartado de cuánto cuesta invertir o cuánto hay que invertir para justamente tener este ETF, la realidad es esta. Si vas a comprar acción por acción, más o menos Meta sale más de $500. Tesla sale más de 170. O sea que entre las 30 y pico, 40 y pico que tienen, estamos hablando de unos $1000 más o menos. En realidad es un poquito más, pero por ahí anda. Ahora bien, obviamente nosotros, como lo compramos a través de un ETF, no tenemos que invertir tanta plata y se puede desde muy poca plata. Y justamente eso es lo que te quiero mostrar ahora. Para eso me voy a ir al broker, en mi caso es Bull Market Brokers el que utilizo. Ahora me voy a ir a la sección de cotizaciones. Acá voy a elegir la pestaña de CDRs. Una vez acá lo puedo buscar acá palabra por palabra o ticker por ticker, pero mejor voy arriba a la derecha donde dice ticker, busco ARKK y ya me aparece. Lo puedo comprar tanto en pesos a través de ARKK o en dólares a través de ARKKD. Lo que vos quieras, es indistinto, no te conviene uno ni el otro. Lo que vos prefieras está bien. En mi caso, le voy a hacer clic al primero, digamos, al que está arriba, y acá me va a dar, bueno, un resumen, podés ver un gráfico si lo quisieras, acá tenés como toda la información. Una vez que vos estás decidido a invertir, tenés acá la caja de puntas, que si yo le hago clic, automáticamente me va a llevar a operar, y si no, para llegar a este mismo lugar exacto como estoy acá, voy arriba a la derecha donde dice operar, hago clic en cargar orden, y acá en donde dice símbolo, pongo lo mismo, ARKK. Una vez que lo cargué, le hago clic, y a la derecha me aparece igual que me aparecía antes. Como podrás ver, más o menos al precio que cotiza hoy son unos 6.000 pesos, lo cual es recontra accesible. Así que vas a elegir qué cantidad querés comprar a estos 6.000 pesos, por ejemplo. Yo pondría 1 y ahí podría enviar la orden. Acordate que esto lo tenés mucho más detallado en ese video en las tarjetitas donde lo tenés bien explicado, pero si no, lo que yo puedo hacer también es decir, che, no quiero pagar 6.000, quiero pagar 2 pesos. Obviamente nadie me va a vender si yo digo 2 pesos, pero yo quiero probar. Entonces voy a decir, bueno, voy a dejar mi oferta válida hasta el 1 de julio del 2024. Si alguien me quiere vender a 2 pesos este ETF de acá hasta esa fecha, bueno, que me lo venda, le doy enviar, acepto términos y condiciones, confirmo la operación y listo, la orden se envía, después
después si alguien me quiere vender ese precio me venderá, y si no, si pongo los 6.000 a los que realmente están queriendo vender en este momento, entonces compraré en el momento. Pero si vos pensabas que eso era todo en este video, te digo que ni empezamos todavía, así que ahora vamos a lo interesante. Y antes que nada, aclarar, hay un montón de ETF que por ejemplo podríamos hacer uno con el mejor ETF para dividendos, o el mejor ETF para lo que quieras, porque hay un montón de ETF justamente. De hecho, esta es una serie, así que si vos querés que hagamos el próximo ETF, hacénoslo saber en los comentarios. Si querés más ETF, dale apoyo a este video. Retomando ahora sí con este índice ARK, la realidad es que es un índice muy bueno, pero como te decía, es muy riesgoso. Cuando sube, sube muchísimo, y cuando baja, también baja muchísimo. Lo cual está bueno, pero imagínate que hubiera un índice que cuando subiera con el ARK, que este subiera más todavía, pero cuando cayeran, que cayera menos que el ARK. O sea, cuando sube, ganás más todavía, cuando cae, perdés menos. Y por supuesto que si te lo comento es porque lo hay, y este es el ARKW. Este es un índice muy parecido, pero con la diferencia que invierte muy enfocado en internet, y ahí tiene blockchain, e-commerce, también tiene inteligencia artificial, entre otros. Comparémoslos un poco utilizando la web de Yahoo Finance. Acá vas a ver el historial de rendimiento anual del 2015 al año 2023, que es el último que ya ha finalizado, por lo menos al preparar este video. Y bueno, acá tenemos el otro índice, que este es el ARKW, si no me equivoco, sí, ARKW. Entonces, comparemos los datos. Tenemos, cuando subió en el 2023, último año que ha finalizado, subió 96, casi 97%, mientras que el otro subió 67, estamos hablando de 30 puntos de diferencia. Después, 2022 cayó un 67%, mirá lo que es esa caída, estamos hablando de 2/3 del capital invertido, es mucho el riesgo, por eso siempre lo quiero dejar en claro. Mientras que el ARKW cayó 67, un poquitito menos. 2021 cayó un 16, casi 17%, el otro cayó un 23%. El año que subió, en el 2020, un 152%, el ARKW subió un 157%, un poquitito más, 5 puntos de diferencia. Y así puedes ir comparando y generalmente rinde mejor. No es siempre, ni tampoco es garantía de que vaya a seguir ocurriendo, pero la historia nos dice que estamos invirtiendo en el que tiene mejores rentabilidades y ratio riesgo-beneficio. Y antes de continuar, es esto lo que yo te decía al principio del video. La verdad es que hacer un video de ETF no suele tener mucho éxito en YouTube, lo cual no me importa, pero sí lo que me importa es que cuando vos vengas a Inverar, sepas que es un lugar donde vas a aprender cosas piolas, porque todo el mundo te va a hablar del ARK, porque es el conocido, porque es el más grande, digamos, de estos dos, porque nadie conoce los otros generalmente. Entonces eso es lo que queremos acá, que vengas y realmente aprendas. Y en caso que te guste recibir este tipo de información, que quieras seguir viendo más, que traigamos más al canal, acordate de suscribirte, activar la campanita, mandáselo a gente, compartilo a esta gente que creas que le pueda llegar a servir, que quiere invertir, lo que sea, dale me gusta, comentalo, etc. Ahora nos toca ver cómo invertir en este ETF. Así que para esto yo me vengo a Happy. Uso Happy porque no tiene CDR, entonces desde Argentina podemos usar este broker regulado por la SEC de Estados Unidos. Bueno, todo lo tenés explicado en las tarjetitas respecto a este broker, está muy bueno de verdad. Entonces, una vez que estoy acá, me voy a ir a la sección donde dice Descubre. Acá en donde dice Buscar voy a poner ARK. Puedo invertir en el ARK original, que es el que veíamos al principio. Lo tenemos acá, ARK Innovation ETF. Y si no, tengo este ARKW, que es el que yo te comentaba recién. Le voy a hacer clic a este ARKW, esperamos a que cargue. Una vez que nos cargue, lo que voy a hacer es a la derecha, al menos yo voy a elegir comprar en dólares. Acá voy a ponerle $5 y bueno, después sigo con el proceso de compra, que no te lo muestro porque ya está explicado en el otro video y ya probablemente lo conozcas. Lo que me interesaba en realidad era mostrarte cómo tenías que hacer para encontrar este ETF en la plataforma. Nuevamente, como te decía recién, Happy, broker regulado en Estados Unidos, permite depósito con pesos argentinos, con cripto, permite mucha variedad de cosas, lo cual está súper interesante, así que si lo querés, de nuevo, lo puedes aprovechar desde ahí. Y es un broker que tiene muchos más ETF, como este ARKW y otros tantos que seguramente expliquemos en próximos videos, si es que vos nos lo pedís en los comentarios. Y si estás invirtiendo, te gusta, querés seguir aprendiendo, acá tenés nuestra academia, versión gratis y versión de paga, vos elegís la que querés, y acá tenés la lista completa de índices para que veas los que ya vimos, este y muchos más. Así que nos vemos ahí, inversores.